buenos días, queridos hermanos. Que el Señor nos bendiga en esta preciosa mañana. Agradecidos con el Señor por este maravilloso día que el Señor nos ha dado. Les invito a ponerse de pie, mis queridos hermanos, para empezar alabando al Señor. Y les invito también a abrir la palabra de nuestro Señor en el Salmo 63. La palabra de mi Señor dice en el Salmo 63: Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Así bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Amén. Gloria a Dios. Y con nuestros labios, en esta bendita y santa mañana, les invito a alabar el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y digámosle al Señor que cada día abra nuestros ojos. Acompáñenme con las palmas, queridos hermanos. Alabémosle al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte, yo quiero verte Y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Cuando cantamos santo, santo, Y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. santo, 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 santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. digámosle, hermano. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Una vez más. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Abre mis ojos. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Santo, santo, santo. Tú eres Santo,
Santo, santo, santo. Tú eres Señor. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Tú eres santo, Señor. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Tu pueblo te dice, Santo, Señor. santo, santo. Yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo, santo, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, Tus hijos te santo. adoran, Señor. Tus hijos Santo, te alaban, Señor. santo, santo. Yo quiero verte. Una vez más, digámosle al Señor. Santo, santo, santo. Tú eres Señor. Santo, santo, Tu pueblo santo. te alaba, Señor. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Aleluya. Aleluya, Señor. Agradecido, Señor. Soberano Dios, en esta preciosa mañana queremos seguirte adorando, alabando, glorificando. Señor, que nuestro corazón anhele conocerte cada día más, vivir en humildad, vivir en santidad, vivir en adoración. Que nuestra vida te agrade, Señor, como vivimos. Anhelo conocerte más, vivir en santidad, en la intimidad. Contigo siempre quiero estar, tu gloria contemplar por la eternidad. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor, amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abrió el camino, nunca se cerrará. Tengo libertad. Anhelo conocerte más, vivir en santidad, en la eternidad. Contigo siempre quiero estar, tu gloria contemplar por la eternidad. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte.
tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor, amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abre el camino, nunca se cerrará. Tengo libertad. Digámosle una vez, querida iglesia. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Cántale conmigo. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor, amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abre el camino, nunca se cerrará. Tengo libertad. Por esa libertad que tú nos das, oh Dios, queremos seguirte adorando, queremos seguirte alabando, decirte, oh Dios Todopoderoso, que nuestro corazón, Señor, solamente queremos estar, bendito Dios, delante de ti. Decirte, bendito Dios, que tu gran amor es solamente tu amor, Señor, quien nos sostiene, quien nos mantiene de pie, bendito Padre. Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que postrarme y adorar. Cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído, me asombro de ti. Y no me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme de ti, Señor. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy, con todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por llevar mis pecados. Y cuando pienso en tu mano
hasta aquí hemos llegado por tu fidelidad. Y no me quiero conformar. He probado y quiero más. No me quiero conformar. Y no me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy, con todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy, con todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Oh Señor mi Dios, que nuestra vida, Señor, sea, bendito Padre, como perfume a tus pies. Soberano Señor, gracias por darnos esta oportunidad de poder llevar alabanza ante el trono de la gracia. Gracias, soberano Dios. Bendecimos en este día, bendito Padre, que tu gran amor nos acompañe hoy y siempre. Te damos la honra, la gloria, el poder y la majestad. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, hermanos, que el Señor les bendiga. Muy buenos días, amados hermanos. Un gusto poder nuevamente encontrarnos en la casa del Señor y poder juntos, una vez más, reflexionar sobre cuál es la voluntad de Dios para cada una de nuestras vidas. Hay tanto que necesitamos conocer, entender de Dios, pero no solo ello, sino que una vez entendido, comprendido, poderlo vivir. Yo reflexionaba, no ahora, sino hace muchos años, y decía, ¿por qué nacieron los psicólogos? ¿Por qué surgió esta ciencia de la psicología? ¿Y qué es lo que pretende la psicología? Y decía, claro, la psicología nace fruto de la negligencia familiar. Y la psicología trata de corregir o de entender la problemática del comportamiento del ser humano. Solo eso, entender, pero no le da la cura, porque el origen está en la familia. Y hay psicólogos o psicólogos que en vez de ayudar, más bien lo destruyen, porque están lejos de entender sobre cuáles son los principios en los cuales Dios creó al hombre y al ser humano, que es a imagen y semejanza de Dios. Y si nosotros entendiéramos, y ese es el anhelo nuestro acá en la iglesia, es de que todos esos modelos, esos patrones equivocados que hemos tenido de vida, sean corregidos a la luz de este precioso manual que son las Santas Escrituras. Y hoy queremos reflexionar precisamente, hace pocos días
Hicimos un llamado acá en la iglesia para hombres y mujeres que anhelaban el servicio dentro de la iglesia o aún fuera de ella. Y valga la oportunidad de tener este espacio de poder reflexionar para que no caigamos en los errores que la Biblia nos muestra con tanta transparencia y tanta honestidad, de hombres que fueron llamados y dotados de toda esa sabiduría, poder y acompañamiento de Dios, pero que distorsionaron ese llamado y terminaron destruyéndose y destruyendo a los demás. Quiero que ahí donde está sentadito me acompañe en un tiempo de oración, ¿sí? Amado Señor, quiero darle gracias, Padre, gracias infinitas. Primeramente, Señor, por el día en que usted, Señor, tuvo misericordia para con cada uno de nosotros. Por ese día, Señor, tan especial en que nos permitió salir y entender, bendito Dios, y conocer esa luz preciosa, Señor, de su Evangelio. Sé que no es fácil y no ha sido fácil, soberano Dios, vivir en esa integridad, en esa corrección que usted demanda. Pero damos gracias, Señor, porque cada día de vida que usted nos da es una nueva oportunidad para vivir agradándole, para aprender, para reconocer, para entender, para comprender, soberano Dios, cuál es el propósito y la voluntad suya para cada una de nuestras vidas. Y para cada una, Señor, de las áreas en las que usted, soberano Dios, por su gracia nos ha encomendado, como el ser sus hijos, el ser esposos, el ser padres, el ser unos siervos, el ser, bendito Dios, esos hombres y mujeres que sirvamos, Señor, a nuestra sociedad. Dios, Espíritu Santo, que usted sea descendiendo, Señor, sobre la vida de cada uno de estos tus hijos y ayudándonos a entender y aplicar, bendito Dios, estos principios en cada una de nuestras vidas. Gracias, buen Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amados hermanos. Quiero invitarles a que abran su Biblia y vamos a manejar algunos versículos. Y el tema de esta mañana es un sacerdocio con oídos para su ministerio, pero no para su familia. Un sacerdocio con un corazón grande para el servicio a la iglesia, pero no para su familia. Y está basado básicamente en la vida de el sacerdote y juez Elí. Así que quiero que abran su Biblia y vamos a ver algunos aspectos primarios de la personalidad de este gran sacerdote y juez Elí. Primera de Samuel 3:2. Y dice así la palabra del Señor. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver. La Biblia nos empieza a relatar de este personaje ya de una edad avanzada, ya un anciano. ¿Esto qué nos permite ver? De que la historia que se relaciona con este personaje habla de una familia, no de una familia de tiernos, de adolescentes, sino habla de una familia ya madura. No está hablando, lo que viene después no está hablando de hijos de Elí que a lo mejor sean de pañales o niños. No. Está hablando ya de una generación madura. Y en esa generación madura acontece lo que vamos a verlo seguido. ¿Sí? ¿Cuál era la familia? Miren lo que dice Primera de Samuel 1:3. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Finees, sacerdotes de Jehová.
Esa era la familia, esos eran los hijos de Elí. Hijos maduros, hijos que estaban ejerciendo el ministerio sacerdotal en Silo. Y cuando habla en el contexto de este pasaje, está hablando de Elcaná, cuando él sube a presentar a su hijo Samuel, fruto del milagro que Dios hace con Ana, su esposa estéril, y lo dedica al templo para consagrarle al servicio de Dios. Ese es el contexto. Pero lo que resaltamos es de que la familia de Elí era una familia de hombres, como se diría en nuestro contexto, hechos y derechos. ¿Sí? Otro aspecto de Elí es de que era un hombre, un sacerdote sensible a la voz de Dios. Mire por favor, 1 Samuel 3, versículo 8 y 9. Y esto tiene que ver con el llamado que Dios hace a Samuel. Y mire lo que dice: Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí. Pregunta Samuel, dice: ¿para qué me has llamado?, le pregunta Elí. Entonces, entendiendo Elí que Jehová llamaba al joven, verso 9, y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate. Y se acostó en su lugar. Cuando nosotros hablamos de que Elí fue un sacerdote sensible a escuchar la voz de Dios, quiere decir que el sacerdocio, el ministerio que este hombre realiza, es un ministerio realmente con convicción, un ministerio de llamado, un ministerio de formación, un ministerio de consagración al ministerio sacerdotal, a servir al pueblo de una manera íntegra, total. Porque no es fácil dentro del sacerdocio, dentro de la pastoral en nuestro contexto, ser sensibles a escuchar cuando Dios llama, cuando Dios dice no y cuando Dios dice sí. ¿Cuándo sucede eso? Cuando hay una relación íntima con Dios. Cuando hay una consagración real delante de Dios. Cuando estamos en esa búsqueda permanente de entender los tiempos, los momentos y las indicaciones de Dios. Y este hombre era eso, nos permite ver eso. Y dicho de paso, este hombre, como buen sacerdote, adopta a Samuel. Ustedes pueden mirar en el contexto de estos capítulos. Adopta a Samuel. ¿Por qué? Porque Ana y Elcana van y le entregan a este hijo que Dios les había dado y que ella había prometido entregárselo para el servicio del Señor. Y hace de este hombre, Samuel, Elí, hace un gran sacerdote que posteriormente usted lo va a ver. Entonces era un hombre realmente que ejerció su sacerdocio, su pastoral, por convicción y llamado del Señor. Ahora, cuando ese ejercicio lo realiza, miremos por favor, 1 Samuel 4:18. Ahí nos da cierto detalle de la consagración del ministerio de este hombre. Y dice así: había juzgado en la parte B del verso 18 del capítulo 4, dice: había juzgado a Israel durante 40 años. ¿Se pone usted a pensar lo que es ser sacerdote y juez durante 40 años? ¿Qué es lo que pasó? Toquemos un poquito esto para entender un poquito mejor. ¿Qué pasó con Moisés cuando él se convirtió juez del pueblo que había salido en el peregrinaje hacia la tierra prometida? ¿Qué le dijo su suegro al verlo ahí
que todavía inmensas colas del pueblo esperando llegar a consultarle a a Moisés, y tener una respuesta de qué hacer en cierto conflicto o situación. Y su suegro Jetro le dice: si sigues así vas a terminarte tú y vas a destruir al pueblo. Mejor sé sabio, escoge de entre el pueblo hombres que te ayuden en esta gran misión. Pero Samuel no tenía eso. Este hombre durante 40 años ejerció el sacerdocio y ejerció el ser juez. ¿Y qué era? Primeramente, un sacerdote era un mediador entre Dios y el pueblo. Este hombre recibía el mensaje de Dios y entregaba al pueblo, o recibía la queja del pueblo y ponía en las manos de Dios. Este hombre era un orador, era un intercesor delante de Dios por todas las situaciones de su pueblo. Durante 40 años, eso nos permite ver a nosotros que realmente este hombre ejerció un ministerio por llamado, por convicción de que realmente Dios le llamó para ello. Pero no solo ello, sino que este hombre como sacerdote tenía el deber y la responsabilidad de enseñar la ley. Él era el responsable de enseñar cuáles eran los estatutos, normas y leyes sacerdotales, religiosas, sociales, legales a toda la comunidad, a todo el pueblo. Ese era el deber del sacerdote. Y lo hacía día tras día. No como nosotros que acá predicamos solo una vez a la semana. No. El trabajo de ellos era todos los días. ¿Sí? Entonces, en ese contexto podemos ver de que el ejercicio ministerial de Elí, usted puede decirle excelente. Es un hombre en el cual podemos sacarnos el sombrero y decir, realmente es un hombre que entregó su vida para servir al Señor. Y muchos de nosotros aplaudiríamos eso. Exacto. Yo realmente admiro acá al pastor Erwin. Son más de 35 años los que sirve acá, ¿no? Son más de 35 años. Y yo digo, eso es convicción. Eso es un ministerio con llamado. Y gracias a Dios por lo que Dios le ha permitido hacer y seguirá haciendo mientras Dios lo dé salud y vida. De eso estoy seguro. No habrá nada, cuando hay convicción, amados hermanos, al ministerio, no hay nada que nos separe de lo que nos gusta y amamos hacer. Ni la jubilación. No. El Hijo de Dios y el sacerdote del Señor jamás se jubila. Entonces, pero hay algo diferente. Hay algo diferente en los hijos. Como ministro, como siervo, como pastor excelente Elí, ¿qué pasó con su área familiar? Mire por favor, 1 Samuel 2:12 al 17. La palabra del Señor dice así: mas los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y la costumbre de los sacerdotes con el pueblo era que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras la carne estaba a cocer, trayendo en su mano un garfio de 3 ganchos. Y hería con él en la caldera o en la olla o en el caldero o en el porte,
y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí, de manera que así hacían a todo Israel que venía a Silo. Verso 15. Asimismo, antes de quemar el sebo, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: dame carne que ase para el sacerdote, porque no tomaré de ti carne cocida, sino cruda. Y si lo respondía el varón: quemen luego el sebo hoy y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino ahora lo has de dar, de otra manera yo lo tomaré por la fuerza. Era pues el pecado de los mozos muy grande delante de Jehová, porque los hombres menospreciaban los sacrificios de Jehová. Este era el comportamiento de sus hijos. Y en otra parte, en otra versión, dice que los hijos hollaron el sacrificio a Jehová. ¿Qué quiere decir eso? Despreciaron, pisotearon los sacrificios de Jehová. ¿Por qué? Porque lo que era consagrado para el Señor, ellos tomaban de lo mejor y saciaban su propio estómago. ¿Qué quiere decir eso? Que no solo hay ministerios por convicción o en llamado, sino hay ministerios que en ese tiempo y hasta el día de hoy se manejan ministerios por herencia. Sí, así como yo. Al ser Elí descendiente de Aarón, Dios había determinado que del linaje de Aarón sea el sacerdocio para siempre. Ese es un sacerdocio heredado, no un sacerdocio por convicción ni llamamiento, y peor por formación. En la iglesia ahora, no sé si ustedes hayan escuchado, pero hay un montón de casos, no solo a nuestro nivel, sino a nivel mundial, de que creen que como el papá es el pastor principal de la iglesia, el hijo tiene derecho de heredar el puesto. Y se ha dado eso, y se sigue dando eso. ¿Cuál ha sido el fin de ello? La destrucción de sus propias vidas y la destrucción de un ministerio, de una iglesia. Porque eso es lo que vemos acá. Cuando un ministerio, cuando un sacerdocio, una pastoral, no se ejerce en el llamado, en la vocación de Dios, entonces simplemente un ministerio sirve para llenar y satisfacer mis necesidades y nada más. Y estoy contento con que me llegue el sueldo y me llegue todo lo que tenga que venir, pero hasta ahí no más. No me importa, cueste lo que me cueste, con tal de tener mis beneficios. Y aquí vemos eso en los hijos de Elí. Pero la pregunta que tiene que surgir, amados, y aquí viene el contraste: ¿de qué le sirve a Elí ser un gran sacerdote cuando su primer ministerio no lo pudo ejercer? Y aquí viene una historia en la que muchas veces se ha hablado dentro de la pastoral. Dicen que murió un pastor y toda la iglesia era abarrotada ahí en el tiempo de cuerpo presente. Y llegó el momento en el que hace el pastor que estaba celebrando este tiempo de cuerpo presente, hace un tiempo del memorial que se llama, que es ese espacio del memorial, donde la gente se pone de pie, los familiares se ponen de pie y exaltan las buenas obras de aquella persona que en vida fue. Entonces, toda la iglesia se levantaba, todos los hermanos hablaban y que el pastor siempre estuvo allá y que el pastor estuvo a la madrugada y que el pastor estuvo a la noche y que el pastor le ayudó en esto y todo lo demás. Hasta que a la final, después de que toda la iglesia habló, dice que se levantó un joven en medio de la reunión y dijo:
ahora entiendo dónde estuvo mi papá cuando no estuvo conmigo. Y eso es lo que vemos acá nosotros. Un buen sacerdote, un buen juez, un buen pastor, pero un negligente padre. De estos casos hay muchos, hermanos. Y está en la iglesia. Somos buenos para predicar acá. Somos buenos para servir dentro de la iglesia. Tenemos oídos para escuchar a los hermanos en la iglesia. Tenemos manos para servir a los hermanos en la iglesia. Tenemos tiempo para conversar con los hermanos en la iglesia. Tenemos tiempo para aconsejar a los hermanos en la iglesia, pero no tenemos tiempo para aconsejar a nuestros hijos. No tenemos tiempo para enseñar a nuestros hijos. No tenemos tiempo para jugar con nuestros hijos. Y después, cuando usted se encuentra con conflictos con sus hijos, o alguien detecta el problema en sus hijos, ¿qué es lo que ahora está de moda? Llévele al psicólogo. O en los colegios, en las escuelas. Vamos a remitirle al DECE para que el Departamento de Consejería Estudiantil se haga cargo de esta estudiante, porque ya no se puede. Vean, amados hermanos, papitos que estamos acá, deje de regalar la plata a los psicólogos y deje de esperar que el DECE corrija la conducta de sus hijos. Póngase los pantalones y ejerza el rol de padre. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios anhela de nosotros. Eso es lo que Dios desea de nosotros. ¿Por qué? Porque el día en que usted se presente delante del Señor, amados hermanos, Dios no le va a preguntar cuánto conoce de la Biblia, cuántos seminarios siguió, cuántos talleres siguió, cuántos miembros de la iglesia tuvo. No, Dios no le va a preguntar eso, hermanos. Pedro dice que nosotros somos un real sacerdocio, una nación santa. Y ese sacerdocio empieza en mi casa, hermanos. Porque así lo dice Pablo cuando habla de los requisitos a Timoteo, de cuáles son las características de hombres que anhelan obispado. Y entre muchos de ellos dice que gobierne bien su casa. Que gobierne bien su casa. Y eso implica mucho realmente. Entonces, amados hermanos, a veces nosotros como padres estamos llenos de un falso amor para con nuestros hijos. Sí. Y ese falso amor no nos permite o nos enceguece y nos convertimos en padres permisivos, en padres tolerantes. No estoy diciendo que no debe haber tolerancia, no estoy diciendo que no debe haber paciencia, no estoy diciendo que debe haber nuevas oportunidades. Por supuesto que sí, claro que sí. Si Dios es un Dios de oportunidades, ¿cuánto más nosotros? Pero ¿a dónde estamos yendo, amados hermanos? Es de que el tener un concepto y una práctica equivocada de lo que es amar a los hijos nos llevan a destruir sus propias vidas. Miren lo que dice 1 Samuel 2:22. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos un falso amor para con nuestros hijos? Primeramente, no creemos lo que la gente nos comenta. No damos crédito a lo que a veces dentro de la iglesia se habla. No damos crédito muchas veces, y hay padres de familia, y lo digo por experiencia, porque he trabajado muchos años en la educación, y hay padres de familia que ni siquiera les importa ir
a pesar de que se les llama por teléfono miles de veces, se le manda cientos de esquelas, no le importa saber de su hijo. Y otros terminan diciendo, mi hijo será, no, mi guagua no ha de ser. No, ¿qué es? Otro ha de ser. Y es cierto, porque todos hemos pasado por esa edad, hermanos. Y lamentablemente hay etapas en las que manejamos una doble imagen. Sí. Unos somos en el colegio, otros somos en el barrio y otros somos en la casa. ¿Por qué? Porque esa es nuestra naturaleza pecaminosa, hermanos. Y Samuel, miren lo que dice en el verso 22 del capítulo 2, dice, pero Elí era muy viejo y oía todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. En otras palabras, estos sinvergüenzas hicieron prostíbulo en la casa de Dios. Sí. Ese era el sacerdocio que los hijos de Elí ejercían. Pero volvemos a la pregunta, ¿dónde estaba Elí en la crianza de estos hijos? ¿Dónde estaba Elí en su niñez? ¿Dónde estaba Elí en su adolescencia? ¿Dónde estaba Elí en su juventud? ¿Dónde estaba Elí en la formación de la herencia sacerdotal de sus hijos? ¿Dónde estaba? Y aquí cabe reflexionarnos, y lo digo por mí mismo. ¿Cómo he llevado yo, o cómo hemos llevado hasta aquí nuestro principal ministerio como padres? Entendiendo a nuestros hijos, no solo queriendo hacerles cabezones en el tema de estudios, porque hay muchos padres que para eso somos buenos. Y no importa si tenemos que garrotearle con tal de que aprenda las tablas o que aprenda esto y aquello y que me saque buenas notas y que no tiene que bajar de esta nota porque el día que me bajes de esta nota, ahí vas a ver. Pero nuestros hijos no solo nacieron para conocer ciencia, amados hermanos. Nuestros hijos son cuerpo, son alma, son espíritu. Y el cuerpo no solo necesita comer, el cuerpo necesita ejercitarse, el cuerpo necesita distraerse, el cuerpo necesita descansar, el cuerpo necesita vestirse. El alma, ¿qué clase de pensamientos estoy formando en mis hijos? ¿Qué clase de emociones estoy educando a mis hijos que aniden su corazón? ¿Cuál es la forma en la que mis hijos responden a un mandato? Y eso se llama obediencia. ¿Cómo estoy educándoles? Y para todo eso necesitamos, sí, amor, tiempo, paciencia, pero también, hermanos, firmeza. Porque hay valores y hay principios en la crianza de nuestros hijos que no son negociables, hermanos. Que no son negociables. Como es el respeto, la verdad, la generosidad, la integridad, la honestidad y muchos más. ¿Y cuándo formamos eso? No formamos con una cátedra, hermanos, y un devocional. No solo con ello, es con vida. Cuando habla la palabra del Señor en el tema de disciplinar a nuestros hijos,
no habla. Lo primero que a nosotros se nos viene cuando entendemos y leemos la palabra disciplina, lo primerito que se nos viene es la correa, el látigo, el cabestro, lo que sea. No. La disciplina es un proceso, amados hermanos. Y la disciplina empieza, por eso dicen que las áreas de mayor disciplina, se decía antes, ¿no? Eran los militares, policías y todas esas áreas, que ahí les disciplinan. Pero la disciplina no empieza con el garrote, empieza con el ejemplo. Empieza con la enseñanza. Empieza con el hagamos, no haz, sino hagamos. Y mucho más. Cuando nosotros ejercemos un falso amor a nuestros hijos, no hacemos caso de lo que otros dicen de nuestros hijos. Y tampoco hacemos caso a la voz de Dios. Miren lo que dice 1 Samuel 2, 27 al 34. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho Jehová, no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón, hablando de Jacob. Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí. Y aquí quiero hacer un alto, amados hermanos. Para que llevase efod delante de mí. ¿Qué era esto? Era la vestimenta sagrada que identificaba al sacerdote. Y aquí cabe un dicho popular que se conoce muy bien. Y dice que el hábito no hace al monje. Y es cierto. Es cierto, amados hermanos. El título de pastor o sacerdotes no nos hace reales pastores. No. Y hay mucha gente dentro de la iglesia, hay muchos jóvenes dentro de la iglesia, y no solo ahora, durante todos los tiempos, que anhelan llegar al seminario y creen que llegando al seminario se hacen pastores. No, hermanos, el seminario no pare pastores. No. Ningún seminario le hace pastor a nadie. El único que hace pastores es el llamado de Dios. Es el don de Dios. Que a ese don yo tengo que educarle y adquirir herramientas para ejercer como Dios manda. Ahí sí voy al seminario. ¿Sí? Y aquí dice, en el contexto de lo que está exhortándole Dios a Elí, dice que él le escogió para que llevara esa vestimenta, no solo como una representación, sino con un valor interno de lo que Dios había hecho en este hombre, que es ser un sacerdote. Dice, para que lleve el efod delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Para qué? ¿Por qué habéis hollado? Aquí dice, ¿por qué habéis pisoteado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado, miren, y has honrado a tus hijos más que a mí. Eso le dice Dios a Elí. Engordándolos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, Jehová el Dios de Israel dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal cosa haga, porque yo honraré a los que me honran y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Verso 31. He aquí, vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada mientras Dios colma de bienes a Israel
y en ningún tiempo habrá ancianos en tu casa. Y el varón de los tuyos que yo no corté de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Y todos los nacidos de tu casa morirán en la edad viril. Verso 34. Y será por señal esto, que acontecerá a tus hijos, Ofni y Finees, ambos morirán en un día. Esta es la advertencia y el juicio de Dios a Elí por ser un buen sacerdote, pero por ser un padre negligente, irresponsable. ¿Sí? ¿Qué es lo que tenía que haber hecho? Cuando viene esta exhortación de Dios, del pueblo hacia Elí, ¿qué es lo que tenía que haber hecho Elí? Miren lo que dice Deuteronomio 21, 18 al 21. Esto es lo que él como sacerdote en aquel tiempo tenía que haber hecho y haber reaccionado de esa manera. Duro, por supuesto que sí, hermanos. Miren lo que dice Deuteronomio, lo que la ley establecía para hijos como los de Elí. Y dice, Deuteronomio 21, 18 al 21, si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no los obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad: este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Esa era la ley de Dios. Y esto es lo que tenía que haber hecho Elí. Pero a título de que amaba a sus hijos, no lo hizo. Pero Dios se encargó de juzgarlo. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo, dice la palabra del Señor. ¿Sí? ¿Cuál es nuestra responsabilidad para no llegar a esta condición de ser un padre negligente? Proverbios 19, 18, ¿qué dice ahí? Disciplina a tu hijo en sus tiernos años mientras haya esperanza. Si no lo haces, le arruinarás la vida. Si no lo haces, lo arruinarás la vida. Y el escritor de Hebreos en el capítulo 12, verso 5 en adelante, mire lo que dice. Y habéis olvidado ya la exhortación que como a hijos se os dirigí diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque hace la pregunta: ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Miren cómo responde: pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. Eso dice la palabra del Señor. ¿Cuál es nuestra responsabilidad como padres? Responsables, diligentes, primeramente, educar a nuestros hijos, acompañar a nuestros hijos, convivir con nuestros hijos, dedicar tiempo a nuestros hijos, saber escuchar a nuestros hijos, amar a nuestros hijos, pero también corregir a nuestros hijos. Si nosotros retomamos este gran compromiso real, firme, entonces, amados hermanos, dejaremos que los psicólogos se mueran de hambre
y no los mantendremos nosotros fruto de nuestros errores. Amén. Vamos a orar, ¿sí? Padre, te damos gracias, Señor, porque tu preciosa palabra, soberano Rey, no hay absolutamente, Señor, una sola área, un solo rol de cada ser humano en el que tú no nos muestres, soberano Dios, cuál es tu perfecta voluntad. Y gracias, Padre, por este ejemplo que podemos ver en Elí, Señor, de ser un padre, de ser un hombre llamado, sí, consagrado, Señor, a tu servicio, pero negligente, soberano Dios, como padre. Concede, soberano Dios, la sabiduría a cada padre de este tu pueblo, Señor, y de cuantos lo oigan, a que si tú, Señor, nos has dado ese llamado, esa vocación de servirte, pero entender, Señor, que somos servidores integrales, bendito Dios, en cada área de nuestras vidas, como hijos tuyos, servidores como esposos, servidores como padres, servidores como vecinos, servidores como trabajadores, servidores a esta nuestra sociedad, bendito Dios. Y que ese servicio al que tú nos has llamado, Señor, sea sacerdotal, sea familiar, sea equilibrado, bendito Dios. Enséñanos, Padre mío, a decir no. Si hay algo, Padre, que está robando el tiempo de nuestros hijos, de nuestra familia, enséñanos a renunciar. Enséñanos a desecharlo, Padre eterno. De tal manera, bendito Dios, que haya coherencia tanto en lo que vivimos internamente en nuestros hogares, como lo que vivimos externamente y aún dentro de nuestra congregación. Gracias, Padre mío. Concede toda sabiduría, toda destreza, toda habilidad, bendito Dios, para cada uno de estos padres puedan ejercer, soberano Dios, de una manera integral ese llamado, esa vocación, ese don de ser padres, bendito Dios. Gracias, Padre eterno. Bendigo sus vidas en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Un buen día.